Nuevas Miradas, el programa de diálogo y conversación sobre temas de actualidad. En esta serie, desde esta hermosa casona que es el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, con quienes hemos hecho una alianza estratégica para promover la línea del pensamiento complejo desde las pantallas del canal de televisión del Senado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es la esencia de la complejidad: el cambio climático, la inestabilidad tectónica y su impacto en la ciudadanía, en la administración de los riesgos en general. Nos acompaña Edmundo Bustos, director de este instituto, ¿verdad? Así es, director ejecutivo. Y Guillermo de la Maza, que enfrenta la contingencia cada vez que la naturaleza nos golpea. Así es. Desde la ONEMI, director regional. Yo he leído en algún lugar, en algún texto, que un aleteo de mariposa en un lugar del mundo puede generar una tormenta al otro lado del mundo, al otro lado del orbe. ¿Qué representa ese pensamiento desde la perspectiva de la complejidad? Yo creo que es una frase que de alguna manera emula ya el pensamiento aristotélico de hace 2500 años, ¿no? Donde habla precisamente de toda la teoría de la causalidad. No hay ningún efecto sin una causa previa, ¿no? Y por tanto cada uno de los actos que nosotros acometemos genera efectos particulares que no siempre están determinados. Y un poco el trabajo que desarrollamos en el instituto busca precisamente tratar de modelar y comprender los efectos que tienen determinadas acciones en la cotidianidad, en las ciencias, en el desarrollo de las ciudades, etc. Por tanto, podríamos decir que gran parte de los estudios de la complejidad se deben al que yo digo que es el más viejo de los filósofos contemporáneos, que es Aristóteles. Podríamos decir además, Edmundo, que una segunda derivada rompe sí con ese pensamiento cartesiano, y es que nunca las cosas tienen una causalidad única. Pero evidentemente, claro. ¿Cierto? Evidentemente, sí. Y lo que se busca es tratar de comprender los elementos no estadísticos, si tú quieres, para poder ver de qué manera se pueden predecir o se pueden comprender. Sin embargo, yo creo que esa es la gran pretensión de la razón, ¿no? Y es precisamente por el quiebre que se genera entre el pensamiento racional, ¿no?, que incorpora Sócrates hace 2500 años también, de darle fiabilidad solamente a lo racional y descartar lo intuitivo. Y efectivamente la pretensión del ser humano, porque ha desarrollado su pensamiento lógico y su pensamiento racional, es tratar de comprender, es decir, tratar de abarcar todas las escenas del conocimiento con su razón, ¿no? Y ha descartado en el tiempo precisamente la posibilidad de conocer de otras maneras que van más allá de la razón. Pero evidentemente una de las facultades del hombre es precisamente la razón, por lo cual trata de, a partir de sus propias matrices, comprender los distintos procesos. Ahora, este proceso, observado desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva del pensamiento, tiene un laboratorio que es un laboratorio asequible para cualquier ser humano, que es la naturaleza, que es el cosmos, claro, ¿verdad? Uh-huh. Porque nada puede representar mejor la complejidad que la propia naturaleza. Correcto. ¿Y por qué digo eso? ¿Qué es un viento, señora? ¿Qué es una tormenta? ¿Qué es una lluvia? Es un gradiente de presión, es un diferencial de presión. Hay una presión en un lugar, se genera otra en otro lugar, se genera un gradiente, y cuando se genera ese gradiente se desplazan las masas. Y cuando se desplazan las masas de aire, eso es el viento. Así es. ¿Cierto? ¿Y qué es, en definitiva, por ejemplo, un movimiento tectónico? Es algo semejante. Hay una masa, un núcleo caliente, que se llama térmico y plástico, porque tiene un comportamiento distinto. La roca que está fundida tiene descompensaciones. Hay en la naturaleza fracturas. Pareciera que la corteza terrestre navegara, se moviera sobre ese mar de lava. Hay fracturas claramente identificadas, se llaman el cordón de fuego, es donde normalmente una placa se está montando sobre la otra. En el caso nuestro, por ejemplo, en Chile, la placa oceánica se hunde y la placa continental se va arrugando y se va poniendo encima. Eso es lo que genera una cordillera de la costa, una cordillera de los Andes. Pero además se llama un plano de Benioff, usted lo puede ver en el internet. Se produce allí una línea de fractura y surge ese magma y emerge. Y entonces allí se produce el volcanismo. Si usted ha visitado el norte, si usted vive en el norte, usted va a ver claramente, pero con una claridad prístina, en la cordillera, una primera capa de magma
Una primera superficie que es de un color anaranjado. Son lavas básicas. Es un tipo de volcanismo en una cierta etapa de la vida de la Tierra. Y después, con una claridad mucho más clara todavía, ve unos conitos, que son los Andes. Precisamente se llaman Andes porque la roca que hay se llama andesita. Es una roca basáltica, negra. Entonces, sobre este anaranjado, volcanes negros, planos de inestabilidad. Aquí está la teoría de la complejidad tan clara. Y cuando estas inestabilidades, ya sean climáticas, ya sean tectónicas, se producen, hay otras, por supuesto, que ya nos va a explicar Guillermo, que tienen que ver con la acción del ser humano y que genera riesgo en su acción, provoca riesgos, ¿verdad? Riesgos en el ser humano, riesgos en la población. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se piensa frente a este tipo de situaciones? Se piensa primero a partir de la definición que planteamos desde la protección civil de qué es el riesgo. Y el riesgo es la interrelación directa entre estas manifestaciones de la naturaleza y la vulnerabilidad o la posibilidad de ser afectado, ya sea el hombre como sujeto o sus bienes. Por tanto, cada manifestación debe ser estudiada en su contexto histórico, no es la historia que conocemos nosotros, la historia urbana, sino que la historia geológica, para ver cada cuánto tiempo estos fenómenos se producen, cuál es el nivel de impacto. Y hoy día hay estudios que están desarrollando muchos científicos que nos permiten ampliar nuestra visión para saber cada cuánto tiempo la manifestación se produce y de tal manera usarlo como estudio base para disminuir la vulnerabilidad. Saber qué se construye, dónde se construye, cómo se habita, dónde se habita. Ahora, en consecuencia, es cierto que una catástrofe es un evento un tanto aleatorio, ¿verdad? Ocurre con una cierta azaridad, podríamos llamarle, pero siguiendo ciertas tendencias. O sea, claramente hay lugares donde hay inestabilidad tectónica, claramente hay lugares donde hay inestabilidad climática, ¿verdad? Claramente hay lugares donde hay riesgo de aluvión, por ejemplo, no se produce en cualquier lugar. Hay una cierta lógica entonces que nos permitiría aproximarnos a la problemática de la prevención y mitigación de catástrofes. Bueno, sin duda, cuando hacemos prevención, la principal forma es educar, conocer de esto, conocer la tectónica, conocer de lo que es el fenómeno, la meteorología y los factores que intervienen para poder tener una visión. Estudiar también las huellas que ha dejado, porque todo esto deja huellas por donde han habido aluviones, deja huellas las crecidas de los ríos, deja huella el mar cuando se adentra en el continente. Por lo tanto, hay elementos que hoy día están siendo estudiados y que tienen que ser considerados para poder determinar definitivamente qué tan dispuestos estamos para asumir esos riesgos y de qué manera. Por lo tanto, hacemos educación, es prevención pura. Hacemos mitigación cuando construimos de mejor manera, cuando direccionamos ríos, cuando direccionamos lahares, cuando hacemos diques de contención, ahí hacemos mitigación, cuando disminuimos el impacto sobre las personas, sobre el medio ambiente, sobre nuestros bienes. Entonces, ahora, este servicio público, ONEMI, se encarga de generar un cierto pensamiento respecto de la profilaxis, es decir, la acción previa a que ocurra un evento, ¿verdad? Entonces, incita a pensar, esta zona de borde costero es una zona de riesgo de aluvión. Usted seguramente, amiga y amigo televidente, ha escuchado esos conceptos. Hay otros que, en otros momentos, que dice, esta es una zona de inundación, que puede ser por ríos, ¿verdad? Esta es una zona de aluvión. Porque, bueno, hay cauces que indican que allí ha habido aluvión. Normalmente cuando uno ve los conos aluviales, se notan las capitas, ¿verdad? Que habla, la naturaleza habla de estas cosas. Lo mismo pasa con el volcanismo, incluso los terremotos. ¿Usted ha escuchado hablar de las fallas? Las fallas son la historia del tectonismo. De tal manera que efectivamente hay toda una serie de disciplinas, ya invitaremos en las próximas reuniones a geotectónicos, geólogos, geógrafos, climatólogos, que nos permitan formarnos una mejor conciencia de esta situación. Pero lo concreto es que esto se puede ir viendo. El paso siguiente es un diseño de plan y después la acción, ¿verdad? ¿Cómo se piensa eso? Bueno, hoy día ONEMI está haciendo, hay una reestructuración planteada para poder cambiar su
su área de acción. Hoy día se pretende, bajo un proyecto que ya ha ingresado al Congreso Nacional, de poder tener mayores facultades y potestades, pero fundamentalmente mantener lo que es su esencia, que es la coordinación, lo que significa poner de acuerdo a distintos agentes para, en base a un mismo objetivo, tener distintas visiones. Nosotros hablamos de una transversalidad en la participación de estos temas de conversación con visiones integrales, visiones integradas de distintos actores. Muchas son las causas que generan estos efectos para que la solución sea la más cercana a la realidad. Y para eso converge y provoca la sinergia de distintos estamentos científicos, técnicos, la autoridad política también, los voluntariados, el sistema público, pero también con la comunidad como base para que conozca y reconozca este tipo de manifestaciones y señales que nos da la naturaleza. Edmundo, uno mira este tema y la gente en su casa, cuando nos esté viendo, lo que se imagina es una lluvia o un terremoto y ve los equipos de ONEMI y ve que todas las autoridades, algunas para apoyar y otras simplemente para salir en la tele, pero eso es pelambre, ¿cierto? Para figurar, los figurones de siempre van ahí. Pero en realidad, este tema es bien complejo porque tiene etapas previas, tiene etapas en el momento y tiene etapas cuando ya hay que ir a mitigar la catástrofe. ¿Cómo piensas tú una aproximación a este tema y cómo ves tú la institucionalidad que hoy día rige esta materia, las estructuras que permiten reaccionar? Yo te diría dos cosas. En primer lugar, tengo la impresión de que uno de los factores fundamentales en el proceso de la prevención es la educación de la ciudadanía. Y allí existe una manera, desde mi punto de vista, distinta de aproximarse al fenómeno de la educación. Cuando a una persona le dicen cómo va a entrar al estadio, por dónde se tiene que salir al estadio, o cómo tienes que hacer tú el paso por la iglesia para casarte, tú rápidamente lo aprendes. Pero cuando tú tienes que aprender algo que en definitiva te puede potencialmente provocar un daño, uno tiende a hacer un proceso de negación y mirar para el lado. Es decir, es como abordar el tema de la muerte, donde existe complejidad y dificultad de abordarlo con claridad, entendiendo que es un fenómeno que te va a ocurrir. Ante la posibilidad de un tsunami en Arica, en Iquique, etcétera, en el norte, la gente tiene que tener mucha práctica para poder interiorizar elementos que desde mi punto de vista son complicados, abordarlos como algo que puede ser absolutamente cotidiano. Y yo creo que eso es un tema fundamental, es decir, en definitiva, ¿cómo educas tú respecto de una cosa que te puede significar un mal potencialmente y lo que tú vas a hacer es tratar de mitigarlo? Por tanto, tengo la impresión de que culturalmente la gente tiene más aprehensión de aprender ese tipo de conductas que generan estímulos positivos. Eso como primer punto. Y en segundo lugar, respecto de cómo creo yo cómo funcionan las instituciones, creo que las demandas que ha tenido el país están muy también determinadas por la sorpresa. Es decir, hoy hay una crítica importante al CHOA, una crítica importante al ONEMI en el proceso del terremoto del 27, pero tengo la impresión de que nadie pensaba que iba a ocurrir la magnitud del terremoto que hubo, sin tratar de disminuir las responsabilidades de nadie. Porque ONEMI y el CHOA, ONEMI fundamentalmente funcionó cuando fue la explosión del volcán en la 10ª región, con bastante prontitud, fue un tema exitoso, en poco tiempo evacuaron a toda la población y ahí los mecanismos de seguridad, el mecanismo de prevención funcionaron con mucha eficiencia y fue destacado, etcétera, como un fenómeno re importante. Pero cuando se genera efectivamente un efecto que no es esperado, ¿no?, que rompe cualquier proceso de racionalidad, que es lo que pasó en Japón también, creo que las autoridades tienen en ese sentido que tienen que abordar un poco en situaciones que tampoco son capaces de prever. De repente, a lo que voy en el fondo es que la incerteza o la magnitud de los desastres escapa muchísimo a las capacidades de comprender cómo pueden venir y cómo pueden sucederse. La impresión que yo tengo es que cuando se trata de un fenómeno acotado, la institucionalidad no tiene gran dificultad en abordarlo. Así es. Pero eso es casi evidente. Si el problema es que en Chile vamos a enfrentar eventos de carácter mucho más masivo, que involucra mucho más comunidades, como fue el 27F, ¿verdad? Así es. El terremoto del 27, donde no supimos atar ni desatar. Esa es la verdad. Y para más remate, día sábado. Y en Chile no puede haber terremoto el día sábado. Evidentemente, claro. No, porque todo el mundo está en carrete, está en fiesta, el que está de guardia está tratando de pillar a la polola. No puede haber un terremoto el día 27, sábado. Es de mal gusto. Entonces, yo tengo eso es lo que quiero que usted se quede pensando, porque ya estamos llegando al primer bloque que está terminando, pero vamos a tener dos más, así que usted no se vaya y yo quiero que se quede pensando si
si nuestra institucionalidad está preparada para enfrentar este tipo de situaciones. Nos separamos solo un minuto y ya volvemos. No se vaya. Desde el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, Nuevas Miradas, el programa que busca generar una perspectiva distinta y una reflexión y un pensamiento, elevar un poco la miseria en que se mueve hoy día la política, en esto de negarse y de disputarse simplemente protagonismo. Aquí queremos generar pensamiento, reflexión, sinergia positiva. La pregunta era, ¿usted cree que nuestra institucionalidad está adecuadamente preparada para esto? Y preguntémosle al que tiene que enfrentar estas contingencias, o si le gustaría una institucionalidad un poco más compleja que permitiera integrar. Guillermo. Bueno, ha habido avances, sin duda, desde lo que era el año 2002. Se crea un Plan Nacional de Protección Civil que ya cambia un concepto que viene a erradicar o a dejar de lado un Plan Nacional de Emergencia que venía vigente desde el año 77. Que era cómo nos preparábamos por la emergencia. Trae consigo de la mano el Plan Integral de Seguridad Escolar, que deja de lado el antiguo Plan DEISE, ese con el que muchos de nosotros crecimos, que tocaba una campanita, nos metíamos debajo del banco y nos sacaban al patio. El Plan Integral de Seguridad Escolar lo reemplaza en algunos aspectos, sigue manteniendo un plan de contingencia dentro de establecimientos educacionales, pero cambia la metodología entendiendo que era posible insertar transversalmente en la malla curricular el entender y el comprender el porqué de los movimientos sísmicos, el porqué del cambio climático, el porqué de los incendios, cómo prevenir. Entendiendo el porqué, la causa, podemos disminuir los efectos. Como decía un filósofo y un pensante en materias de incendios forestales, que en Chile, donde los incendios forestales son ocasionados en su mayoría por el hombre o por la acción directa de las personas, decía que el mejor cortafuego está en la mente del hombre y para eso hay que educarlo. De la misma manera, los efectos que puede disminuir la sociedad de estas manifestaciones de la naturaleza es de la qué mejor manera se organiza y para eso hay que entenderlo. Luego se ha ido modificando, hoy día hay un proyecto de ley que se ha presentado al Ejecutivo para mejorar las condiciones de coordinación del sistema de protección civil. Yo creo que se han ido estableciendo mejoras continuas a partir de las experiencias que hemos ido adquiriendo. Ahora, sin duda, nada de esto es posible si no existe la voluntad de discutir con una altura de mira lo que es mejor para Chile y comprometer también, no a un Estado paternalista, sino que a un Estado que guíe y oriente a la comunidad a entender el porqué y sea parte de la solución de sus problemas y no solamente un cliente más para el asistencialismo. Para entender esto, Edmundo, vamos de nuevo al 27F. Allí pasan muchas cosas. Se ve una ONEMI que en ese minuto colapsa. Además se llena de sapos, mirones, figurones, como ya lo mencionamos, pero además se producen cosas irracionales. Los sistemas de comunicación, que entre paréntesis nadie puede decir que no estaba advertido un año antes. En una sesión, me acuerdo yo, del Senado en pleno, se hizo una evaluación y se dijo claramente que los sistemas de comunicación iban a colapsar. Y que todo estaba basado en una telefonía que se cae una antena y se acaba todo. Claro. Hemos destruido el sistema maravilloso de los radioaficionados que conocimos en nuestra generación, ¿verdad? Y que cada vez que había un terremoto actuaban. Pero se produjeron otras cosas. No supimos la magnitud porque nadie atinó a sacar un avión, porque en un avión de estos veloces, el F-16, no sé, 15, no sé cuál es el número, era cosa de sobrevolar y se habría sabido en la amanecida ya. A eso se le agregó que la gente entró en pánico y vimos saqueos y vimos todo eso, ¿verdad? Sí, claro, ciertamente. Ahora, pero no solo eso, sino que además hubo zonas donde primero los golpea el terremoto y después les cae un aluvión, un tsunami encima. Entonces, aquí sí que había complejidad. Sí, bueno, es mi impresión de que es lo que ocurre finalmente cuando la gente sale de la certeza.
cuando sale de las certezas, cuando sale de lo que su propia razón es capaz de ordenar, entender, comprender y que le permite una metodología de funcionamiento a través de ella, es que efectivamente queda sin tener la posibilidad, estoy pensando en la persona común y corriente que estaba en la casa y se ve afectada por el terremoto y que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque se bloquea, porque sabe conceptualmente qué es lo que debería hacer, pero no atina, entra en pánico. Hay una serie de variables que efectivamente no son ponderables. Si la gente funcionara como una máquina, probablemente tendría respuestas de acción y reacción planificadas, pero eso no es así. Y el hombre precisamente está centrado en tratar de comprender, y un poco lo que decía al comienzo, de racionalizar todo lo que ocurre y ver y tratar de controlarlo todo. Recuerdo un profesor nos decía el año 80 que los objetos voladores se calificaban como objeto volador no identificado, en vez de decir que era un ángel, porque efectivamente era más fácil tratar de calificar por vía negativa, es decir, lo único que sabemos es que es algo que vuela, que no sabemos qué es, a decir que es un ángel, porque apostar a cosas que no son abordables con la razón es un tema complejo. Fíjate que a mí me correspondió ser parte del equipo que desarrolló el catastro de los efectos del terremoto en la comunidad costera mapuche-lafkenche, entre la octava y la novena región. Y te va a parecer muy paradojal, conversamos con mucha gente, con machis, con sacerdotes, con científicos, etcétera, y nos contaban que 3 meses antes del terremoto las rogativas mapuches empezaron a incrementar. Empezaron a haber ceremonias y actividades donde ellos intuían que venía una actividad fuerte. Ahora, uno siempre dice, claro, ahora después del terremoto cuentan que hubo más. Por eso conversamos con personas que estaban trabajando con comunidades y nos dijeron efectivamente hubo un incremento muy importante de la actividad de las comunidades mapuche de costa, los lafkenche, y el día del terremoto no estaban en costa. Y el daño en Tirúa no se genera en las comunidades mapuche porque ellos se habían retirado ya con antelación a los cerros. Por tanto, ¿a qué voy? A que también hay un conocimiento intuitivo que también puede operar en estas cosas. Pero nosotros hemos dejado de lado la intuición y tratamos de racionalizar absolutamente todo, ¿no? Yo recuerdo siempre que un profesor al que le tengo mucho cariño de la Católica Valparaíso, el profesor Somoza, decía que el conocimiento es muy importante por la intuición también. Y nos decía, ¿no les pasa que a veces se sube un ascensor y el tipo que se sube al lado tuyo te cae mal sin saber por qué y te dan ganas de darle un empujón? O a otra persona que te cae inmediatamente bien y sonríes. Bueno, esos son conocimientos por intuición. Y decía, de repente ves a una persona y tú lo miras y dices, ¿haría o no negocios con él? No, ni en broma haría negocios con él. Y eso es un conocimiento intuitivo, ¿no? Por tanto, nosotros tratamos de abordar con la razón, que es nuestra herramienta más cercana y la más desarrollada, todo este tipo de fenómenos, pero hemos dejado de lado otros que también nos permiten abordar desde otras perspectivas situaciones que pueden ser complejas. Guillermo, obviamente que en tu ámbito profesional, en tu ámbito de actividad cotidiana, lo único que ustedes no esperan es intuición. Ustedes en el fondo lo que están haciendo es planes, ¿verdad? Y que esa intuición responda a una coherencia lógica para que se puedan salvar más vidas humanas. Sin duda. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva? Lo que pasa es que en este tema de lo intuitivo ciertamente podrá quedar para analizar más en profundo, sí, claro, qué fundamento tienen. Y seguramente tendrán alguna razón fundada de algo que ocurrió y que se va pasando y traspasando de generación en generación, que no queda escrito, sino que en el comentario. Pero lo que no se puede borrar de la memoria es lo que nos ha ocurrido. Si uno ve la historia de Chile, los resúmenes de la historia de Chile, todos van con pestes, con incendios, con erupciones, con terremotos, inundaciones. O sea, siempre está escrito en la historia y es cosa de ver después la historia geológica y hemos tenido una cantidad de eventos. Si nosotros hablamos del año 60 en adelante, el terremoto de 1960 en Valdivia, el terremoto del 65 aquí en las costas de Valparaíso, el 71 en La Ligua, estamos hablando solamente de esta zona, el 85 posteriormente, el 27 de febrero. Entonces, en menos de 50 años de historia, 4 o 5 eventos importantes en esta zona. ¿Cómo poder negarse a eso? ¿Cómo negarse a la posibilidad de un tsunami cuando tenemos más de 4.200 kilómetros de costa donde existe la mayor energía acumulada y la mayor actividad de estas placas tectónicas? Tenemos la continental sudamericana, tal como usted lo manifestaba, la placa de Nazca y la placa antártica. Está la falla Liquiñe-Ofqui, que también está desde el Alto del Biobío hasta Aysén. Entonces, ¿cómo negarse a eso y no poder administrar de mejor manera el riesgo, teniendo un mejor uso del territorio, teniendo mejores conductas, mejor educación para que la normativa se cumpla? Y no solamente vamos a cumplir con la norma, sino que la norma debe estar basada para dar seguridad y garantía a las personas que van a habitar.
Usted, amiga y amigo televidente, a esta altura ya tiene una idea y seguramente está pensando ciertas cosas. Yo quiero contarle lo que yo estoy pensando respecto de lo que hemos escuchado. Si los problemas son complejos, ¿por qué tenemos ministerios simples? ¿Por qué el Ministerio de la Vivienda construye a veces, siendo un ministerio, teniendo todo el soporte técnico, por qué construye en zonas donde se produce inundación? ¿Por qué se construye o se hace carretera en zonas de inundación por tsunami? ¿O por qué, en fin, yo creo que a usted le está pasando lo mismo? Entonces, empieza a surgir claramente la idea de que la estructura institucional de Chile, que arranca desde el origen de la República, pareciera que está llegando a un punto de colapso, pareciera que no está siendo adecuada a la nueva realidad que emerge. Porque yo me pregunto, ¿hay cartografía adecuada para enfrentar todo esto? Mi opinión es que no la hay. ¿Están dialogando el Ministerio de la Vivienda con el Ministerio de Obras Públicas? ¿Tienen cartografías digitales, lo que hoy día conocemos como mapas o sistemas de información geográfica, que dialoguen entre ellos? Hay intentos, sí, pero no dialogan. ¿Hay algún lugar en la República donde esta cartografía esté depositada? Como yo he visto, por ejemplo, en San Francisco, donde hay una unidad encargada de manejar toda la cartografía. ¿Hay en Chile algún servicio como ese? Yo les quiero contar. En mi región, Tocopilla recibió un terremoto un poco antes, recordarán ustedes, ¿verdad? Los peores daños vino en el momento en que había pasado el terremoto. ¿Y por qué? Porque llegaba un señor y le decían, demuela la casa porque se va a caer. Metía la palita, ¡pum! Y cuando arrancaba, se generaba mucho más daño que el que había. Porque arrancaba el agua potable, arrancaba todo. Y el señor decía, bueno, ¿y qué quiere que haga yo? Si yo no tengo idea de dónde están los cables, dónde están las cañerías, yo no sé nada. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Y la municipalidad tampoco sabe. ¿Y quién sabe? Nadie sabe. ¿Y por qué? Porque no tenemos una cierta lógica en esta línea. No tenemos un sistema de cartografías adecuadas. Ni siquiera en la generación. Tenemos la cartografía del CHOA, que está aquí cerca en Valparaíso, ¿verdad? Que tiene excelente cartografía de nuestras costas y de nuestros mares. Después tenemos el geográfico militar, ¿verdad? Después tenemos fuentes de información como es la Agencia Nacional del Espacio, se llama en realidad, pero es la que se encarga de todas las imágenes satelitales, pero corre por cuenta propia. Entre paréntesis, tiene un presupuesto que no sé si reír o llorar, porque realmente es un presupuesto francamente absurdo, digamos, o sea, para que cumpla. Después tenemos el CIREM, que se encarga de todo el tema de dónde están las zonas agrícolas y los suelos y las áreas de inundación. Pero ¿qué es lo que quiero decir en la práctica? Que no hay efectivamente un pensamiento estratégico en torno a esto. ¿Y es que los políticos son idiotas, no se dan cuenta? No, sí lo saben. Pero algo pasa, algo ocurre, que seguimos con esta lógica que heredamos del origen de nuestra república, que son parcelitas. Cada uno quiere ser dueño de su parcelita, ¿ah? Y no dialoga con el otro. Entonces se requiere avanzar en esa línea. Ahora, desde el punto de vista institucional, cuando se produce una catástrofe, tiene que haber un cambio en las primacías, tiene que haber un cambio en la jerarquía. ¿Por qué la presidenta y por qué los presidentes se van a la ONEMI? Bueno, porque necesitan tener información, pero para que eso ocurra la ONEMI tiene que estar bien dotada. Y uno de repente entra en la oficina de la ONEMI y ve 4 escritorios. Bueno, ahora gracias a Dios ya se han puesto teléfonos satelitales, ¿verdad? Y tiene internet satelital. Pero lo que pasaba aquí en Valparaíso y en Talcahuano, cuando, bueno, ni siquiera la Armada se pudo comunicar. O sea, ahí aparece la complejidad, ¿verdad? Ahí pareciera que el pensamiento lineal, el pensamiento cartesiano, el pensamiento simple, ahí no funciona. No responde, evidentemente, claro. Sí. A mí me llamó mucho la atención de que los chilenos tenemos un chauvinismo bien particular con el tema de las Fuerzas Armadas, estos que jamás vencidos, siempre luchadores y siempre vencedores, no sé cuánto, y viene un terremoto y queda todas las Fuerzas Armadas desconectadas. Es decir, ¿cuál es la certeza? Claro, y uno descansa, sigo con el tema de la certeza, uno descansa en la seguridad nacional con las Fuerzas Armadas que en un segundo quedan desconectadas por 48 horas y no son capaces de comunicarse unos con otros, el comandante en jefe de no sé qué queda desconectado de sus bases, todos nulos. Es decir, entonces el cuestionamiento es cuál es el nivel de seguridad que efectivamente tiene uno, por una parte, y por otra, cuál es el nivel de seguridad al cual uno puede aspirar. ¿Qué me da la seguridad finalmente a mí?
Pero desde el punto de vista del Instituto de Sistemas Complejos, que promueve esta línea de pensamiento, sin duda que se requiere, y esa es la importancia por la cual estamos en esta hermosa casona, porque el pensamiento complejo hay que difundirlo más. Evidentemente. En el ámbito de la administración pública. Ahora, para dejar enganchado, porque ya otra vez llegamos al final del segundo bloque, pareciera que es evidente que se requieren cambios, ¿no? Cambios en la institucionalidad que me gustaría analizar en la última parte de nuestro programa. Un titular simplemente. ¿Cómo ves tú esos cambios? ¿Por dónde debieran ir? Yo creo que el cambio debería ir por una mayor potestad del Estado de poder hacer exigible, o con una organización muy puntual de hacer exigible el cumplimiento de lo que ya existe. A partir de eso, con un estudio acabado generalmente, y ahí poder acabar y decir, esto es lo que se requiere. Porque hoy día somos un país que requiere de muchas leyes, pero la verdad es que mientras no cumplamos las que existen y no eduquemos para que ellas se cumplan, el rol nuestro sigue siendo bastante complejo. Creemos que la coordinación, poner de acuerdo a todos estos agentes que usted menciona, públicos y privados, nos puede llegar a que veamos con la complejidad necesaria cómo administrar de mejor manera. Un segundo titular respecto de eso para el segundo bloque. Tenemos la institución, UNEM, y después podrá tener cualquier nombre, pero tenemos una institución. Hay una cierta institucionalidad, es decir, la forma en que opera y funciona el sistema. La pregunta es, ¿y qué pasa con la sociedad civil? Cuando yo nací a la vida y cuando me crié, por ejemplo, la defensa civil era una cosa de la más alta importancia. Así es. Incluso los Boy Scouts. Muy gran movimiento, la Cruz Roja. Eran los que atendían a los ancianos, los que hacían, en fin, los bomberos, bueno, siguen teniendo hoy. Pero eso dejémoslo para el segundo bloque. Nos vamos a separar solo un minuto, ya volvemos, no dejen nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por esperarnos. Estamos en el Instituto de Sistemas Complejos, una casona de la Escuela Naval Antigua en Valparaíso, preciosa, donde un grupo de profesionales y académicos, investigadores, desarrollan pensamiento en esta línea de la complejidad. Y a propósito de complejidad, ¿cómo podríamos hacer una síntesis de lo que hemos estado conversando desde la perspectiva de un servicio como la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, que tiene sus expresiones de OREMI, ¿verdad? Sigue siendo ONEMI con direcciones regionales. ¿Ya? Bueno, en resumen, el rol coordinador sigue siendo una función vital del Estado en materias de prevención, atención y recuperación frente a las emergencias. Hablamos del ciclo del manejo del riesgo. Es el Estado el que debe coordinar, a través del Ejecutivo, mantener la coordinación de todas las instancias públicas, privadas, el área científica, la comunidad organizada. En materia de coordinación, el rol es del Estado. Debe mantener su rol, esa es la visión que nosotros mantenemos y planteamos, y debe estar radicada siempre en el rol de la dirección política, que tiene que ver con el Ministerio de Interior. Ahí debiera estar fundado siempre, y como lo ha sido hasta ahora, y creemos que también viene planteado en el proyecto de ley que nos cambia de escenario, o nos cambia de nombre y de funciones. El rol debe ser también de coordinar y provocar esta sinergia entre los distintos actores de la sociedad toda para poder converger con soluciones complejas para situaciones complejas, es decir, con la visión de todos los actores, incluyendo incluso la percepción de la gente. Que eso es importante porque a veces la percepción se pierde y los mensajes no son bien recibidos. Por lo tanto, el trabajo comunitario es un trabajo fuerte, un trabajo que recoge las experiencias, que recoge vivencias, percepciones también, y finalmente aglutinando a todas estas instancias que a veces aparecen dispersas, pero que la verdad que dentro del sistema de protección civil están funcionando, y hoy día hay que darle más En el sistema de protección civil, ¿qué rol juega la sociedad civil? La sociedad civil juega un rol importantísimo. Hoy día tenemos
las propias organizaciones vecinales. Los bomberos son una organización civil, la defensa civil, la Cruz Roja, los Boy Scouts, las juntas de vecinos, el bote salvavidas, la junta de vecinos. Días atrás trabajamos con un grupo de brigadas juveniles y la verdad que están ganosas de poder entender, conocer y saber y generarse como agentes multiplicadores. ¿Cuál es el mensaje a los amigos que están en Punta Arenas, a los que están en Colchane, a los que están en distintos lugares del país? La sociedad civil debe jugar un rol relevante y no puede ser improvisado. Tiene que haber al menos una vez al año trabajos de coordinación, mínimo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de tu profesión? Hay que profundizar un poco en los conocimientos y dejar esto al azar. Dejar de esto estar al azar y que de repente me tocará, no, nos toca y nos va a seguir tocando manifestaciones de la naturaleza. Hay que organizarse, hay que ser solidarios, hay que trabajar en comunidad, hay que ser exigentes también con nuestra autoridad local, con toda nuestra autoridad, exigir también nuestros derechos, pero también practicar con nuestros deberes. Y el primero de ellos es participar consensudamente. La seguridad y el cuidado de cada uno de nosotros parte por una decisión propia. Edmundo, desde el pensamiento complejo, ¿cómo abordamos esta temática? Sí, yo coincido totalmente con lo que dice Guillermo, en el sentido de que tiene el rol, cumple un estado fundamental en la coordinación, el ejercicio de los planes y las matrices que se deben aplicar en situaciones de contingencia. No obstante, el rol que juega la ciudadanía, coincido también de que es fundamental, pero no es sencillo el rol que juega la ciudadanía en una sociedad que se ha puesto, que ha valorado al que individualmente es exitoso. La organización comunitaria es más precaria de lo que existía hace 30 años atrás, hace 20 años atrás, y por tanto hay una pauperización de su estructura. Por tanto, el Estado debe entender que la organización y el fortalecimiento comunitario le hace bien al país porque aporta diversidad de miradas, diversidad de formas de entender el vivir cotidiano, y que también son importantes en situaciones de crisis y emergencia. Por tanto, la tensión que se genera entre individualismo y comunitarismo en situaciones de contingencia nos permiten comprender que el individualismo no es siempre la mejor receta para poder tener un buen país. Cuando la comunidad está organizada, cuando la comunidad tiene objetivos comunes que los comparte y además se compromete con ellos, evidentemente tenemos una sociedad que es más fuerte, que es más diversa, que es más limpia y que en definitiva te fortalece un sistema democrático. Porque la democracia evidentemente no es solo el votar por tal o cual candidato, sino el tener una sociedad que es capaz de recibir y acoger en igualdad de condiciones las distintas miradas que existen respecto al desarrollo del país. Y por mucho individualismo que se observe desde el punto de vista del pensamiento teórico, lo cierto es que en la praxis uno ve gestos de humanidad, de gran calidad humana, de gran compromiso social, de gran solidaridad. De tal manera de que se releva el rol que tiene la sociedad civil y sabemos que hay mucha voluntad, que hay mucho deseo de colaborar, que hay mucho deseo de sumarse. Será entonces esta sumatoria la que tendrá que expresarse en sus propias regiones, en sus propias comunas, y como yo supongo que usted en su casa, detrás de esa pantalla, está teniendo pensamiento, está reflexionando, le están surgiendo estructuras de pensamiento, de ideas que se van encadenando con lo que hemos venido conversando, les invito a que nuestros invitados representen esa línea, representen ese enfoque desde la perspectiva más cotidiana o desde la perspectiva más teórica, de tal manera que vamos a ofrecer la palabra a nuestros invitados para que ellos se presenten y nos digan qué están pensando sobre esto. Buenos días, Adrián Palacio, de la Universidad del Paraíso, también integrante del Instituto de Sistemas Complejos. Y a mí, una reflexión, digamos, tenemos ya experiencia de este terremoto, digamos, de febrero de hace más de un año, y ahí justamente se supo muy tiempo después que una serie, digamos, de investigaciones de universidades chilenas habían ya hecho ciertas predicciones de que un terremoto de esa magnitud venía. Entonces, un año después, la pregunta es, ¿cómo integra la ONEMI, por ejemplo, u otras instituciones, este tipo, digamos, de resultados que son de investigaciones hechas en Chile? Y sobre todo, que para tener en cuenta, digamos, a futuro en este diseño nuevo que se parece que se está vislumbrando, digamos, como un coordinador más que integre todas las instancias locales. Y sería bueno saber, digamos, si eso está pasando, o un año después todavía, digamos, la credibilidad de los estudios científicos siguen siendo no creíbles, ¿ya? Y yo creo que ahí hay cómo recuperar el conocimiento de donde se gasta, donde se invierte dineros fiscales para hacer investigación en geología, terremotos, etcétera. ¿Qué sería, digamos, ahí el aporte, digamos, de ustedes, digamos, como
como panel, digamos, que pudieran... Muchas gracias. Bueno, es evidente que debe pasarse de un sistema simple a un sistema complejo en la forma de estructura, en la forma de institucionalidad, en la forma de pensar. Eso es precisamente lo que se promueve, manteniendo en el Ministerio del Interior, pero teniendo conciencia que el Ministerio del Interior es un verdadero bolsillo de payaso, porque atiende de todo y hace de todo, y al final hay algunas cosas que no nos resultan adecuadamente atendidas. Por eso que se debe potenciar un servicio público que tenga ese es el sentido de la nueva institucionalidad que se está promoviendo, ¿verdad? Bueno, ese es el sentido, y un sentido además que viene evolucionando, porque se generó y se creó y se firmó un convenio con un comité científico técnico permanente de asesoría a ONEMI, y a través de ONEMI al Estado, para poder aplicar una serie de estudios que se están realizando. Ahora, más que la aplicación, es la traducción desde el mundo científico a la aplicabilidad diaria, práctica y cotidiana respecto, y poder traducir esto para que la comunidad también lo enfrente y para que los administradores, en este caso, también puedan tomar las mejores decisiones. En el caso de la región de Valparaíso, al menos, de la cual me hago responsable absoluto, hemos incorporado hoy día en la discusión a un grupo de científicos provenientes de distintas universidades de la región que nos están avalando y nos están traduciendo una serie de elementos para poder tener planificaciones más exactas a la realidad regional. Usted entonces, en su casa, en su región, debiera preguntarse, bueno, y en mi región, ¿habrá un panel de científicos que miren desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la geociencia, desde el punto de vista de otras disciplinas más, de la ingeniería, por ejemplo? Ciencias sociales. Y usted debiera preguntar a su oficina regional o la ONEMI, que tiene residencia normalmente en torno a la intendencia regional, al gobierno regional, ¿qué está pasando en esta línea? Seamos proactivos, seamos protagonistas en la construcción de nuestra seguridad. Pero veamos qué sigue pensando nuestros invitados, su nombre y su planteamiento. Adita González, soy periodista, también estoy vinculada al Instituto de Sistemas Complejos. Ustedes lo han hablado durante todo el rato, Chile es un país de catástrofe. Si no hay una erupción volcánica, hay un terremoto en el norte, en el sur, en el centro, siempre está pasando algo. ¿Por qué siempre somos reaccionarios? Por ejemplo, está el terremoto, se caen los edificios, o no, se cayeron 2 edificios, algunos quedaron con daño estructural severo, entonces reacción, se va a fiscalizar aún más el tema del estudio de suelo. Después vamos a ver más los estudios de, ahora nos vamos a preocupar en el norte, que está construida la intendencia, los hospitales en zona de inundación por tsunami, por el supuesto gran terremoto que se viene para el norte. ¿Por qué siempre somos reaccionarios y por qué no ponemos nuestro presupuesto en la prevención? Y eso va tanto como para ONEMI como para el Parlamento. Bueno, eso es precisamente lo que estamos poniendo en cuestión. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque tenemos un pensamiento que es muy simple, un pensamiento que es muy cartesiano, que es muy sectorial, porque además, en mi opinión, yo estoy yendo a la raíz de lo que yo creo es la causa. Claro, yo podría decir, porque aquí no se trata de buscar responsables, aquí no se trata de sacar agua para un molino o para otro, de lo que se trata es de mirar y de hacerlo a usted partícipe. Y hoy en esta sociedad, donde la sociedad civil cada día cobra un rol más importante, usted juega un rol relevante. ¿Y qué es lo que se requiere? Cambiar este pensamiento cartesiano, sectorial, a un pensamiento que sea más complejo, donde se integren distintas variables. Por ejemplo, como veíamos recién, hay tantos profesionales que pueden colaborar. Bueno, están participando en el norte, por ejemplo. Dado el temor, y ahí surge la psicología y surgen los estudios de historia. Yo en Toynbee, los estudios de Toynbee, el impacto de shock. El impacto de shock siempre hace reaccionar a la gente. Así es. Bueno, el riesgo y el temor a que exista un gran sismo en el norte ha hecho reaccionar. Y yo he visto, por ejemplo, en Antofagasta, 100.000 personas desplazándose de la orilla del mar hacia el cerro. 100.000 personas. Y todos con coherencia. Y he visto todos los servicios actuando. Y he visto los estudiantes censando cuánta gente pasó por esta esquina y cuánta pasó por la otra. Bueno, eso es efectivamente empezar a tener un pensamiento más complejo. Y esto no es una cosa de... ¿Por qué estamos en este instituto? No porque sea una moda,
sino que porque efectivamente hay un cambio en la forma de mirar. Esta monocausalidad que nos ha acompañado a lo largo de siglos, hoy día empieza a quedar claro, y reconozcamos a uno de los padres de este pensamiento, Edgar Morin. Así es. ¿Cierto? Que dice que entre el blanco y el negro no hay un cambio de color. ¿Qué dice en realidad? Que entre el blanco y el negro se expresa toda la cromatía, todos los colores, todas las variedades del espectro de la luz. Bueno, eso que se ve ahí hay que llevarlo a la práctica en otras áreas. Y después aparece otro señor, Donati, que dice que todas las cosas son relacionales, todas las cosas ocurren en relación. Bueno, eso hay que llevarlo desde la teoría a la práctica. Y eso es lo que pretendemos con nuestro programa, hacer que se vaya tomando conciencia de este tipo. Entonces, respondiendo a esa pregunta, la causa está en la forma como pensamos. Y en consecuencia lo que tenemos que hacer es cambiar esa forma de pensamiento y asumir una actividad más proactiva. Porque yo no creo que tampoco debiéramos dejar exclusivamente el rol a la ONEMI. ¿Sabe por qué? Porque usted es la mamá de su hijo. Porque usted es el padre de su hogar. Porque usted es profesor, usted es director de ese colegio. Usted es el responsable de ello, más allá de estas instituciones. Entonces usted tiene un rol proactivo. Bueno, pero ¿qué piensas tú desde tu perspectiva? Fíjate, a mí me quedó dando un poco vuelta la pregunta que hizo Adita, porque efectivamente uno ve las noticias y los parlamentarios en general son súper reactivos. Es decir, se cae el techo de una casa y entonces vamos a legislar respecto a la estructura de los techos de las casas. Un perro muerde a una persona, vamos a legislar respecto al tema de los perros. Claro, uno no puede esperar que los parlamentarios tengan una omnisciencia y sean capaces de legislar respecto de todo. La pregunta para ti entonces es decir, ¿cómo ha avanzado, por ejemplo, y entendiendo también que las leyes no resuelven todo, cómo ha avanzado la iniciativa de la iniciativa ciudadana para legislar? Para es que yo en ese sentido, a nuestros ciudadanos, yo soy parlamentario y no soy de ahora. He sido 2 veces diputado, soy 2 veces senador. Señora, señor, usted no sea boba, no se deje meter el dedo en la boca. Porque normalmente los que aparecen inmediatamente son lo que nosotros llamamos internamente los polillas. Hablan y están en todos los eventos. Hay un accidente y corren a y lloran con la gente. No hacen nada. Son simplemente los polillas. Hay gente que está detrás que no aparece nunca y que son los que trabajan, los que hacen las leyes, los que están en contacto con los profesionales. ¿Por qué, señora, señor? Porque estamos en una sociedad mediática. Entonces, claro, los filósofos de repente dicen, pienso, luego existo. Y en la política se ha establecido un pensamiento mediocre. Aparezco en todas. Existo. Pero después la gente dice, sí, pero aparece en todas. ¿Y qué hace este gallo? Habla y no veo que se haga nada. Entonces, en realidad, tenga cuidado, señora, con esto. Hoy he visto también un esfuerzo periodístico. Veamos la asistencia, ¿cuántos van, señora? Algunos hay que pagarle para que no vayan a sentarse al Congreso, porque hablan cada disparate, cada pelotudez, que en realidad ojalá le pagáramos para que no vayan nunca. Entonces, ahí la sociedad también tiene que empezar a discriminar, porque en un mundo de tanta información, la verdad es que de repente la gente termina simplemente en este baño de imagen. Y digamos otra cosa adicional a esto. Usted que pinta canas igual que yo, usted se crió con un pensamiento donde decía, los medios de comunicación son un servicio público, que está cautelando el bien. Se les dan concesiones de televisión gratuitas para eso. Vamos a hablar en un próximo programa sobre esto. ¿Son hoy eso? Son simplemente una industria, un comercio que necesita lucro y para eso necesita sintonía. Y si hay que hacer todos los actos de reality, de, en fin, farándula y todo lo que haya que hacer en televisión se hace. Y por eso que estos programas de televisión usted nunca los va a ver en un canal comercial. ¿Y por qué? Porque estos son disparates. ¿Usted ha escuchado disparates en las ideas planteadas por nuestros invitados? No, es que esto no vende. Esto no es comercial. Entonces, es preferible tener una tetarelli, es de mucha complejidad, ¿cierto? En la forma, pero nada más, pues. Pero bueno, 1 minuto para terminar este programa. Estamos ya llegando al final.
¿Cuál es tu yo mensaje haría final? una invitación a no ver el vaso tan vacío, ¿no? Hemos tenido avances. Con la severidad del terremoto del 27 de febrero y con el respeto que merecen las personas muertas y desaparecidas, con la magnitud del evento, no estamos como un país tercermundista. Tenemos un desarrollo. Ha habido avances en esto. Es cosa de ver lo que ocurre en Japón, 27 el Terremoto de marzo Japón. recién pasado, el huracán Katrina, los incendios en Australia, los incendios en Europa, en donde hemos mostrado cierta capacidad de respuesta y El de rescate de prevención. nuestros mineros, que El también- rescate de nuestros mineros, la recuperación sin pérdida alguna de vidas humanas en el volcán Chaitén, lo que se hizo en el Cordón Caulle, lo que se está haciendo hoy día también en el Maule, lo que está pasando con el Claxon. Hemos tenido capacidades de poder responder frente a esto. Falta mucho por hacer, falta compromiso tal vez de la propia comunidad, falta un compromiso más como sociedad tal vez, pero hay avances y los avances tienen que ser sostenidos. Y lo que hacemos es el llamado, que esto deje de ser una moda. Esto no Y puede pasa a ser una cultura. Y pasa a ser un cambio cultural, que es lo que necesitamos como país para fortalecer el desarrollo. Edmundo, tu reflexión, un minuto. Sí, y evidentemente ese cambio cultural pasa fundamentalmente, como lo hemos señalado, por la educación, es decir, que la gente pueda comprender que los fenómenos que uno no se espera pueden ocurrir, incorporarlos en la matriz del pensamiento es una cosa muy importante. Es decir, que la gente, como usted lo señalaba, Carlos, es fundamental que la gente también entienda que ellos son los principales responsables de su propia seguridad y por tanto no pueden negarse a abrir su propio pensamiento respecto de las normas de seguridad que tienen que abordar en cada una de estas situaciones. Eso por una parte. Y por otra, la necesidad imperiosa de fortalecer las comunidades, no solo porque puedan ser funcionales e útiles para una catástrofe, sino porque representan la organización de la diversidad, lo que fortalece evidentemente un Estado pluricultural y que es capaz de ser más tolerante y hacer un país más diverso. Una última reflexión, si me lo Sí. permite. Estamos sobre el tiempo. Hacer también una invitación. Lo que ha sucedido en Antofagasta está sucediendo en todo el país con los ejercicios que ONEMI ha denominado Chile Preparado. Por lo tanto, la educación cívica nos dice que tenemos el derecho de estar seguros, pero también el deber de participar en nuestra propia seguridad y los invitamos a participar en estos ejercicios a nivel nacional. Muchas gracias, Guillermo. A usted, amiga, le invitamos a pensar. Agradecemos a nuestros panelistas, agradecemos a nuestras invitadas e invitados. A usted le agradecemos su sintonía, pero especialmente le invitamos a que nos envíe sus comentarios, sus aportes a cantero@senado.cl. Ahí van a estar poniendo el texto de el correo electrónico. Escriba a cantero@senado.cl. Háganos saber sus comentarios, sus sugerencias, propónganos temas. Usted a lo mejor tiene ganas de venir a un programa porque cree que se puede hacer un aporte. Mándenos un correo. Y también podría ser al Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. ¿Cuál es la...? Sí, hay una página web donde está la programación de este ciclo de Nuevas Miradas, que es en www.iscbcorta.cl. Ahí se encuentra toda la programación y uno puede además inscribirse para ISCBcorta. Instituto Sistemas Complejos Valparaíso.cl. Por su sintonía, muchas gracias. Nuevas Miradas, una nueva perspectiva para enfrentar la vida, para enfrentar la política, para enfrentar la contingencia. Hasta nuestra próxima reunión.